Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a intentar hacer un track al estilo del Locus. Locus es el subsello hermano de Fuse London de Enzo Siragusa. Vamos a hacer un loop tomando en cuenta todas las características de este sello, las cosas que definen este sonido, tomando como referencia algunos tracks que han salido en él. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, no dudes en darle me gusta, en comentar abajo en la caja de comentarios y en suscribirte a este canal, ya que de esa forma me estarías ayudando mucho a hacer crecer el canal. También recuerda que si te gustaría que hiciera algún tipo de video en específico, me lo puedes dejar en la caja de comentarios para yo tenerlo en consideración para próximos videos. Sin más que decir, vamos a Ableton. Bueno. Antes de comenzar, me di el tiempo de buscar algunos samples que se acomodaran al estilo, ¿cierto? Para no tener que estarlos buscando en el camino. Simplemente encontré algunos drums. Tengo acá un hat, tengo un clap, tengo un snare. Puse la 909, el core kit de Ableton. También busqué un sonido de sub que me gustara. Bajo, ¿cierto? Y también busqué algunos presets de synth y otras cosas, ¿cierto? Ahí tengo también acá unos pads. Y aparte también me di el tiempo de samplear un vocal. Entonces ya tenemos más o menos nuestros instrumentos o tenemos ya nuestros ingredientes como para poder empezar a hacer el track. Así que vamos a empezar directamente. Voy a dejar que corra el kick. Voy a hacer un loop de hat. Vamos a irnos directamente a hacer el hat, ¿cierto? Control D, ¿cierto? Para duplicar. Arrastramos. Perfecto. Vamos a hacer un clap ahí, ahí. Y duplicamos. Voy a hacer un snare. Voy a duplicarlo solamente. Perfecto. Que se duplique todo el rato. 128 BPM está bien. Voy a buscar algún sample, probablemente alguno de estos samples antiguos de los CDs de los 90, no sé si quizá los conocen, como CDs de samples de los 90 que traen un montón de loops y bueno, sonidos muy clásicos y muy originales, por así decirlo. Entonces vamos a buscar alguno. Obviamente está todo corrido, ¿cierto? Pero lo que hay que hacer con estos es quitarle el punto de acá, del final, y quitarles este último. Ahí, me voy a asegurar de que esté bien. Voy a quitarlo ahí y ahora sí. Ahí ya tenemos un loop cerrado. Lo que voy a hacer es Control A para poder seleccionarlo todo y ahora Control U para que se cuantice. Vamos a escucharlo junto con los otros drums. Otra cosa que voy a hacer de inmediato es seleccionar algún swing. En este caso voy a utilizar este, que me gusta bastante. Lo voy a utilizar en todos los clips. Y también lo voy a utilizar en mis drums principales. Ahí, perfecto. Y voy a bajarle el swing global al proyecto a un 70% aproximadamente. Otra cosa que me gustaría hacer es trabajar un poco con los transient de este loop. Tengo un plugin gratuito que se los recomiendo bastante. Se llama Transient. Está en Plugins for Free. Es una página que pueden revisar. Les voy a dejar el link en la descripción. Son plugins gratuitos, completamente legales. Así que lo que vamos a hacer es quitarle bastante sustain y un poquito de ataque, como para que se quede un poco por detrás, ¿cierto? Voy a quitarle un poco de ese low end. Otra cosa que voy a buscar va a ser algún tipo de loop de apoyo para los hats. Vamos a buscar alguno. Este igual podría ser. Vamos a ponerlo, ¿cierto? Me voy a asegurar de que esté todo bien cuantizado. Vamos a ponerle nuestro swing también. Voy a bajarle el volumen. Lo que voy a hacer es quitarle bastante transient. Y también voy a ponerle el transient para poder ajustar sus transientes también.
Por ahí más o menos, ¿está bien? Voy a agregar unos hats extras con la 909. Vamos a buscar a ver si es que encuentro. Probablemente voy a usar este, bastante straightforward, ¿cierto? Bien derecho. Voy a bajarles el velocity aprox 50 y que haya una variación. De hecho voy a agregarle el add some random, que es un preset de el velocity, es un MIDI effect. Si lo ponen van a poder que se agregue un poquito de random, ¿cierto? Voy a ponerle que máximo llegue a 70 y que mínimo salga de 30 y le voy a poner un poco de curva, ¿cierto? Vamos a ponerlo hacia adelante. Voy a bajarle bastante el volumen. Voy a duplicar esto y esta vez solamente voy a utilizar el Open Hat. Voy a bajarle el volumen también y voy a quitarle también un poquito de decay, por ahí más o menos. En este caso voy a quitarle el Add Some Random porque me interesa que el Open Hat sí vaya muy constante. Ya tenemos más o menos un groove caminando, ¿cierto? Voy a agregar un loop extra. Podría ser algo como más percusivo. Este podría ser igual. Un loop bastante bueno. Voy a ponerle el swing. Voy a quitarle. Vamos a ponerle 60. Se me ocurre que quizá no necesito el loop completo, así que lo voy a achicar solamente a la mitad. Voy a duplicarlo. Y ya este último lo voy a hacer que sea completo. De esa forma, un loop que solamente dura 4 barras lo convierto en uno de 8. Así tengo solamente ese como fill acá. De hecho, incluso hasta lo dejaría solo aquí. Se me ocurre que quizá podría dejarlo así y que este último sea el que tenga eso. Podría ponerle algún tipo de efecto. Vamos a probar algún flanger o un phaser. Vamos a buscar el phaser de Ableton. Tiene una textura interesante. A ver cómo suena con lo demás. Quizás sería bueno cuantizar también. Se corre un poco. Sí, me funciona. Vamos a seguir con lo demás. Se me ocurría que para este tutorial utilizásemos un sample en vez de usar un bajo como recrearlo desde cero, ya que ya tengo el sonido del sub. Se me ocurre que la capa media o como el cuerpo del bajo podríamos utilizar algún sample y así también les muestro cómo se pueden utilizar samples de forma creativa, ¿cierto? Entonces vamos a buscar algún bass, vamos a ver si es que encontramos algún sonido entretenido. Ese está bastante interesante, vamos a ponerlo aquí. Voy a empezar ya a decidir el tema de la escala, vamos a seleccionar E menor. Entonces vamos a hacer un loop de este porte, voy a escuchar solo el kick y me voy a empezar a buscar, podríamos hacer una nota larga al principio. Me ocurre que podría llegar hasta ahí. A ver. Y aquí podríamos hacer hacia abajo, quizá. Vamos a hacer que se repita, ¿cierto? Ahí sí podría ser. Vamos a ponerle el swing. Vamos a aprender el sidechain también. Perfecto. Vamos a seleccionar que esto solo tenga hasta los 130 aproximadamente. Me interesa. Y de hecho también lo voy a filtrar desde acá. Como para dejarle solamente un poco. Y voy a utilizar el sub. Vamos a probar con una octava más abajo.
Quizás mucho. Perfecto. Voy a cortar más o menos como a... Si dejé ahí hasta los 130, voy a cortar hasta los 130 acá. Y así tengo estos dos. Y puedo jugar un poco con la automatización de esto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que se vaya estirando, ¿cierto? Ya pensando como en una especie de break, ¿cierto? Y aquí que se vuelva a bajar quizá, no sé, a los 600 esta vez, por ejemplo. O bueno, empezó en 500 y que llegue a los 1000. Veamos qué tal. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a agregar algunos arreglos más. Vamos a probar si es que quizá con la 606 hay algunas cosas que nos interesen. Snare. El snare igual estaría interesante usarlo. Vamos a, de hecho, copiar el MIDI del snare que ya tenemos y lo vamos a poner como una capa. Lo voy a poner aquí y voy a hacer que este haga algunas variaciones. Por ejemplo, ahí podría ser. Voy a bajarle el velocity bastante a casi todos. Voy a hacer que este clip sea más largo y al final voy a hacer alguna especie de lo que podría llamarse como un fill, ¿cierto? Entonces podríamos poner algo así, quizá, ahí y ahí, no sé, por probar, vamos a ver. También debería ponerle el swing. Ah, ya está puesto. Quizá en el del último podríamos hacer que cambiara un poco. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer que este cambiara aquí y fuera como más seguido, ¿cierto? Vamos a poner Snare 2 aquí. Ya tenemos unos buenos drums andando, ¿cierto? Con bastante swing. Vamos a agregar, se me ocurre quizá algún tipo de arreglo. Por ejemplo, aquí en medio podría ser. Entonces, Control J para poder consolidar este clip. Y vamos a buscar quizá algún crash. De hecho, el arreglo que se me ocurre es más como con un hat largo. Entonces vamos a buscar un open hat dentro de los samples. Ese podría servir. Entonces voy a agregar una pista MIDI. Yo creo que le voy a subir un poco lo que sería el transpose. Vamos a probarlo. Vamos a probar con diferentes transpose. El original es muy agudo. O sea, muy grave, perdón. ¿Ese podría funcionar? Sí, por ahí podría ser. Después siempre se puede regular, ¿cierto? Se le puede poner un poco de delay o algo así. Pero este arreglo quiero que se repita así, más o menos. Ahora podríamos empezar a ver el tema de los sintes. Entonces, lo que voy a hacer es armar una automatización. Voy a prender el filtro, automatizar. Para que esta parte de acá esté como todo filtrado, ¿cierto? Vamos a empezar con este. Lo interesante que tiene este preset de el Jive es que a medida que voy apretando más fuerte el velocity, se abre diferente o como que cambia el wavetable, parece. Entonces como que es un sonido muy moldeable a medida de que uno cambia el velocity. Ese es el preset por si lo quieren utilizar. Entonces una de las cosas que yo hago es poner el scale. Vamos a poner el scale y vamos a poner la misma nota o las mismas notas que estábamos usando en el bajo. Entonces usando 1, 2, 3, 4 notas. Entonces una de las técnicas que yo suelo utilizar es copiar el MIDI del bajo. Lo voy a pegar acá. Ahora lo que voy a hacer es poner en fold para solamente usar las notas que usé en el bajo y crear alguna melodía con esto. Usualmente después suelo complejizarlas más, ¿cierto? Entonces, pero para hacer una base nos va a servir. Lo que voy a buscar son espacios vacíos en donde poder hacer. Vamos a alargarla. Parece ser que hay una especie de LFO dentro del mismo preset, así que mejor porque vamos a tener bastante como
movimiento. La verdad es que no le cambiaría nada. Quizá después le agregaría un poco de delay o algo así. Podríamos agregarle delay. Vamos a probar. Utilizar el delay de Ableton. Vamos a bajarle ahí. Lo pongo acá. Ping pong. Un poquito menos de feedback. Y en verdad el scale no es necesario porque utilizamos literal las mismas notas que el bajo. Acá había seleccionado este sonido, que es como una guitarra. Pero lo voy a utilizar como una base solamente para el sonido que quiero hacer, porque vamos a utilizar algunos plugins para transformar este sonido, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es utilizar de nuevo el mismo MIDI y cambiar las notas. Ahí, por ejemplo, podría funcionar bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es agregarle un tantra, una super herramienta, ¿cierto? Para poder transformar los sonidos. Así que vamos a buscar algún preset. Este también está bueno, voy a utilizarlo. Y también voy a agregar el Filter Freak de Soundtoys. Voy a agregar el Filter Freak 2. Voy a buscar acá en los presets de Rhythmic. Vamos a buscar alguno que esté entretenido. Este podría ser. Y de lo que sería este sonido solo, pasamos a esto. Por ahí más o menos está bien, bastante bien. Voy a dejarlo un poquito más de background, este sonido. Voy a quitarle también los graves a este sonido. Quizás los 200 es mucho, vamos a probar con 150. Por ahí está mejor. Voy a también agregarle un poquito de medium reverb para que tengan más espacio, ¿cierto? Vamos a ver. Voy a quitar el open hat para probar cómo sería, digamos, sin... Por ahí más o menos va. Ok, vamos a empezar entonces a ver el tema de los pads. Voy a hacer un pad acá. Entonces vamos a utilizar de nuevo, ¿cierto? Los mismos MIDI que ya llevábamos usando antes. Los voy a cortar. Voy a quitar el fold esta vez. Voy a simplemente utilizar que esté en menor. Voy a agregar esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí hice un acorde menor con séptima. Podríamos probar incluso quizá con una octava más arriba de la misma. Ese acorde está súper completo, así que perfecto. Lo voy a repetir todo el rato así. Y una técnica que me gusta bastante hacer es con el gate, que se las mostré en el video pasado, ¿cierto? Podemos jugar con el sidechain, pero en vez de hacer como un sidechain a un hat o lo que sea, voy a hacerlo a el top loop que estoy utilizando. Entonces voy a poner top loop, ¿cierto? Y voy a ponerle el sidechain al top loop. Ya luego de eso vamos a escuchar. Tengo que bajarle el threshold. Y de esa forma ya puedo hacer que este pad tenga el ritmo de este top loop, ¿cierto? Con el release puedo hacer que sea como más choppy o más cortado o un poco más fluido, ¿cierto? Por ahí, por ejemplo, podría ser. Vamos a ponerle un delay igual. Vamos a ponerle delay. Ponerle un poco solamente. Ahí. Vamos a quitarle un poco de feedback. Ok, perfecto. Vamos a bajar el volumen y vamos a probar cómo suena con todo lo demás. Ya tenemos como un pad medio gated, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es con este otro pad. Vamos a hacer algo más sostenido. Voy a volver a copiar esto. Simplemente lo que voy a hacer es borrar esto. Súper. Esto lo que podemos hacer también es o dejarlo sostenido o hacer que se vaya repitiendo, no sé, por ejemplo, así. Si queremos hacer como una especie como de medio pad transero, ¿cierto? Pero yo en este caso lo que voy a hacer es dejarlo sostenido. Entonces ahora ya podríamos empezar a jugar con el vocal.
Voy a subir el volumen. Voy a bajarle el volumen a esto porque está muy fuerte. Voy a agregarle el CLA Vocals, que básicamente este es como un rack, tiene reverb, delay, compresión, etcétera. Sirve bastante bien para el tema de los vocales, así que voy a buscar algún preset probablemente. Hay alguno que la verdad es que suele funcionar bien. Este en ese caso preferiría quitarle un poquito de tanto top end. Oh, the man mean I can't say that. Then where the police and soldiers did it for. También lo que voy a hacer es de nuevo utilizar un gate, pero en esta vez solamente voy a utilizarlo para quitarle como la estática que está aquí en medio. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de atención. Vamos a subirle un poco más. The man can't say that higher. Oh, the man mean I can't say that. Si se dan cuenta, al bajarle en el floor, quita todo, digamos, lo que esté por debajo del threshold, definitivamente. Entonces, aquí no suena nada, ¿ven? Entonces, de esa forma me aseguro que solamente suenen las partes de los vocales, que es lo que me interesa. The man can't say that higher. Oh, the man mean I can't say that. Y vamos a ponerlo de nuevo ahí. The man can't say that higher. Oh, the man mean I can't say that. Then where the police and soldiers did it. Se me ocurre quitar quizá esta parte de acá. Esto del vocal requiere un poquito más de tiempo, ¿cierto? Y quizá pensarlo un poquito mejor en cómo posicionar el vocal. Pero vamos a hacer algo que funcione. Esto lo podríamos correr para acá quizá. Algo así, un poquito mejor warpeado, ¿cierto? Y quizá lo que podríamos hacer sería agregar algún tipo de pregunta y respuesta con este de acá. Entonces lo que voy a hacer es duplicarlo. Voy a cambiar el preset. También puede ser un... Vamos a probar este, quizá. A ver. Este podría ser. Entonces lo que vamos a hacer es literalmente apagar esto y hacer una respuesta en las partes en donde no se esté utilizando, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlos los dos juntos. Y esto mismo podríamos repetirlo, pero de una forma diferente, ¿cierto? Entonces quizá podríamos utilizar... Esta también podría alargarla quizá. The man can't say that higher. The man can't say that higher. Then what when a gunman back me up down the corner and a police and soldier not dead. The man can't say that higher. The man can't say that higher. Bueno, y eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Ya tenemos más o menos una idea armada sobre lo que podría ser algo como en este estilo Locus, ¿cierto? Tenemos un bajo bien groovy, tenemos dos capas de bajo, uno sub y uno como con un poco más de textura. Tenemos unos drums bastante completos, muy 909 en general. Tenemos algunos loops de percusión, ¿cierto? Utilizamos un breakbeat para poder generar un poco más de ritmo en este estilo. También utilizamos algunos stabs, algunos pads también y un vocal de típico reggae quizá que podría funcionar en este tipo de estilo. Así que eso es todo por hoy, espero les haya gustado, espero que les sirva. Recuerden que se pueden suscribir a este canal, darle like al video, comentar y nos estaremos viendo la próxima semana. Nos vemos.